tenemos el gusto de presentar a la doctora María Dolores Sánchez Fernández em, con la conferencia magistral Herramientas de Gestión Socialmente Responsable. Bueno, es un honor tenerla por aquí, doctora María Sánchez. Un gusto saludarla desde México. Y bueno, en el marco de este congreso ya octavo que están organizando los compañeros del Departamento de Finanzas, ¿verdad? Con la doctora Celina, doctora Marta, como líderes visibles de estos proyectos, pues tengo el gusto de presentarlo y voy a leer una breve reseña curricular de la doctora María Dolores Sánchez Fernández para que más o menos todos los que están escuchando tengan una referencia general de lo que es su formación y de lo que usted realiza. María Dolores Sánchez Fernández es doctora en competitividad, innovación y desarrollo. Es profesora investigadora en la Universidad de La Coruña, España. Ha participado en diferentes proyectos de investigación, colaboración internacional y nacional en España, México, Portugal y Ecuador. Ha sido miembro en los grupos de investigación GTES, Turismo, Grefin UDS, Geidetur, Universidad de Huelva, Redur México, Renutec México y otra Cisnova de la Universidad de Dominio. Me supongo que es de Portugal o de Brasil. Sí. Es autora de artículos publicados en revistas académicas internacionales, así como de libros y capítulos de libro. Ha impartido conferencias magistrales. Ha sido organizadora de los congresos CITURS 2016 y 2018, ciclo de conferencias Confitours 2016 y 2017. Tiene como líneas de investigación organización y gestión de empresas, responsabilidad social, recursos humanos, innovación y competitividad. Bueno, ese es un resumen de su vasto currículum, doctora María Sánchez. Es un gusto, es un placer y adelante con su conferencia magistral. Vale. Buenas tardes, buenos días. Un honor y un placer poder seguir colaborando con todos ustedes, a veces presencialmente, a veces online. Siempre todos los recursos son buenos para poder ser utilizados de manera más eficiente. Un gusto también saber que va creciendo el Congreso Internacional Emprendinova de la Universidad de Guanajuato, igual que la cátedra ya se va también haciendo mayor. ¿M? Entonces, es todo un gusto ir acompañándoles en todos los eventos y darles la enhorabuena de todo este gran trabajo de un gran equipo que conforman ustedes. Y sin eso no se podría hacer realidad todos estos eventos, sin ese gran trabajo detrás que hay de toda la colaboración de las personas. Me gusta recalcarlo porque solo vemos el final, pero no todo el proceso de inicio, durante y después que conlleva todo esto. Una oportunidad de poder hablar sobre temas de responsabilidad social y en este caso, pues específicamente más sobre herramientas de gestión socialmente responsable, que es lo que vamos a tratar hoy. En primer lugar, voy a dar unas pinceladas de ciertos aspectos que se tienen que tener en cuenta para luego intentar comprender, ¿no? Para que nosotros tenemos o disponemos o elegimos esas herramientas de responsabilidad social. Y es que la principal labor de los directivos es tomar decisiones y en este caso lo que nos compete a la gestión de la responsabilidad social. Bien, es cierto que tenemos que tener trabajadores motivados, trabajadores de responsabilidad social, que los tengan impregnados dentro de su cultura. En los directivos, pocas acciones se van a poder llevar a cabo. Puede haber muchas iniciativas por parte de los empleados, por parte de los trabajadores de la empresa, pero los principales involucrados y dirigentes hacia este tema tienen que ser los directivos
porque son los que tienen recursos, son los que toman decisiones y al fin y al cabo pueden implementar este tipo de prácticas. Entonces, por eso nos indica Dakar que los gerentes son esos grupos de liderazgo dentro de esas organizaciones, dentro de esas empresas, que deben reflexionar sobre esas responsabilidades que deben de asumir. Y dentro de ellas, pues está esta materia tan importante como es la responsabilidad social. No es de otros, no es de algún directivo que está dentro de la empresa y está muy involucrado en este tema. No, involucra a todos, ¿no? Para ello. Bien, y debe estar involucrado dentro como factor esencial dentro de la estrategia de las organizaciones. La estrategia de las organizaciones la derivan los directivos, bien de forma genérica, general, los altos directivos o bien de forma específica cada uno de los directivos de los departamentos, recursos humanos, calidad. Las diferentes temáticas, ¿no? Entonces, todos tienen que estar empapados de este factor esencial para implementarlo dentro de la estrategia. Entonces, para implementarlo dentro de la estrategia es necesario que estos directivos pues tengan eh, esa, ese valor, esa cultura, para que adopten ese comportamiento socialmente responsable. No solo que lo hayan estudiado, que les toque como tema, que sepan del tema nada más, sino que lo tengan interiorizado. Entonces, que sepan que las organizaciones deban adoptar ese comportamiento socialmente responsable. No solo que realicen practiquitas de responsabilidad social, sino que estén involucrados dentro de una estrategia. Es vital para la supervivencia de esta temática dentro de la organización y luego a la hora de implementar las herramientas. Entonces hay muchísimos autores que apoyan esta vertiente y establecen como elemento clave, como elemento estratégico, la adopción de prácticas de responsabilidad social y cuya figura importante a impulsar dentro de la organización son los directivos, las directivas de las organizaciones. O sea, existen no solo vertientes académicas, sino también investigaciones que derivan en ello. ¿Mm? Bien, vamos a introducir ahora un poquito lo que es la relación entre la estrategia y los efectos de este tema tan importante como es la responsabilidad social. Bien, es cierto que hay una serie de defensores, hay una serie de detractores. A no todos le gusta o defienden esta temática sobre la responsabilidad social. Es decir, hay posturas encontradas en las que unos académicos, determinados investigadores, pues defienden la responsabilidad social y otros pues achacan que no les convence esta temática, ¿no? Entonces, si por parte de la academia, por parte de los investigadores hay esta posición, también la hay dentro de los empresarios, empresarias, emprendedores, directivos y directivas para ello. Entonces hay diferentes autores que ven esas prácticas como buenas dentro de la empresa y otros encuentran muchas desventajas a la hora de implementar esas prácticas, sobre todo derivados de la inmediatez, es decir, el aplicar determinadas prácticas de responsabilidad social de la empresa, que retroalimentación, que entorno se va involucrando. Lo cuestionan, ya que hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, es que todo lo aplicable normalmente en esta temática es a largo plazo. Entonces, mm, hay muchos detractores, hay gente que no le gusta esta temática porque no ve esa inmediatez, ¿no? Y no de todo hay una respuesta inmediata y en este tema se trata la responsabilidad social. ¿Mm?
Entonces, hay empresas que buscan adoptar esas estrategias defensivas. ¿M? Y lo que hacen es que si ocurre algo, pues manifiestan una práctica para defenderse ante esa amenaza o esa cuestión que les avenga en ese momento, ¿no? Entonces, para impulsar a las empresas a que implementen prácticas de responsabilidad social, pues muchos opinan que hay que disponer de distintos incentivos, que puede ser de diferente índole, no estamos hablando de dinero, puede ser reconocimiento, puede ser elaboración de prácticas, normas, herramientas. Para impulsar, para que se animen a las empresas la implementación de estas prácticas. Con lo cual, visto de esta manera, lo que se implementa en este caso sería un impulso hacia los directivos. O sea, hay que convencer a los directivos, los directivos o directivas tienen que estar formados, tienen que estar permeados con esta cultura y también tienen que tener algún tipo de incentivo. Y no hablo económico, incentivación, motivación para implementar estas prácticas. Entonces, si consigues con todo ello, pues al final se logran implementar buenas prácticas alineadas a la estrategia de la empresa. Sobre todo eso, que estén alineadas, porque si no, la supervivencia de las mismas es difícil. ¿M? Si tú realizas una determinada práctica dentro de la empresa, pero no nada tiene que ver con la esencia de la misma, seguramente pues acabe mm, no manifestándose, es decir, no involucrándose a lo largo del tiempo. ¿M? Entonces ahora, bajo este paradigma de que los principales impulsores dentro de la empresa tienen que ser los directivos, o directivas, vamos a presentar diferentes herramientas e indicadores de responsabilidad social que pueden implementar y pueden ayudar a gestionar todas esas prácticas dentro de la empresa y que estén alineadas con las estrategias que pretenden. Dentro de esas organizaciones. Eso es sumamente importante para esa supervivencia, esa posible motivación que puedan tener esos directivos o directivas para implementarlas. Y luego que eso lo trasladen a la cultura y los valores también de todas aquellas personas que trabajan dentro de la empresa, aquellos empleados que a lo mejor a priori ya están súper motivados, sin embargo le hacen falta recursos para implementar prácticas, para implementar herramientas, hace falta recursos de diferente índole. Económicos, porque habrá cuestiones de ámbito económico que necesiten gastar determinado dinero, pero también recursos como tiempo, disponer de tiempo para hacer esas prácticas, también son recursos que debe disponer la empresa y quien decide ese tiempo, ese dinero son los directivos o de directivas si hay que invertir. Entonces, recalco mucho esto porque deben ser los primeros que den el paso para mantener esa supervivencia y luego estar súper motivados también los empleados y los miembros de la organización para poder llevarla a cabo. Entonces, una de las formas de poder implementar de forma adecuada dentro de la empresa y de forma ordenada dentro de la misma la temática de la responsabilidad social, pues surgen una serie de herramientas y de indicadores conforme a esta temática de responsabilidad social. Entonces, podemos visualizar en esta tabla está elaborada en base a diferentes autores, está publicada en uno de los artículos que he publicado hace unos años y derivada de mi tesis doctoral. Y entonces ahí encontré múltiples herramientas de responsabilidad social que puede implementar la empresa. Al principio puede asustar un poquito porque hay un gran número de herramientas que se pueden implementar. Entonces, una primera parte es, uy, ¿cuántas herramientas? ¿Tengo que implementar todas? No, no hay que implementar todas. Sin embargo, yo con esta recopilación de herramientas lo que quise es disponer de un gran bagaje de herramientas que puede disponer la empresa. ¿M?
y que ella puede, la empresa, o sea, los directivos, la dirección de la empresa, puede elegir diferentes herramientas según convenga y la alineación estratégica que tenga. ¿Mm? Según convenga, ¿por qué? Porque a lo mejor ya tengo herramientas implementadas dentro de la empresa y son herramientas que son complementarias a implementar estas prácticas de responsabilidad social. Entonces, lo que no conviene es sobrecargar a la empresa. Entonces, vamos a mirar qué herramientas convendría hacer un listado de herramientas, instrumentos que ya tenga dispuesta la empresa para ver si pueden ser complementarios a implementar prácticas de responsabilidad social. Y entonces por eso surge esta tabla con una doble vertiente, en la que disponemos en la parte izquierda diferentes herramientas enmarcadas por las diferentes cuestiones relacionadas con la responsabilidad social, o bien herramientas que se basan en el área económica, o bien herramientas que se basan en la dimensión social o herramientas que se basan en la dimensión medioambiental. ¿M? Decir que estas tres dimensiones son las enmarcadas por Elkington. ¿M? Bien, hay otros autores que disponen de más dimensiones, pero la triple dimensión de Elkington creo que es la más adecuada, la más fácil o la más idónea que he considerado en las diferentes investigaciones y apoyado también por distintos autores. Y entonces aquí el primer planteamiento que podría tener la empresa, esta dirección de la empresa, es decir, bueno, hago mi listado de herramientas que yo tengo dentro, implementadas dentro de la empresa y a lo mejor puede coincidir alguna de ellas. ¿M? Entonces, imaginemos que de carácter medioambiental yo tenga implementado pues una herramienta que la doctora Marta de la Universidad de Guanajuato y yo pues hemos estudiado en profundidad. Por ejemplo, la Agenda 21. Imaginemos que tuviéramos dispuesta esa. Bueno, pues digamos que la patita de la pues, dimensión medioambiental ya estaría implementada y entonces podríamos decantarnos por utilizar otras dos tipologías de herramientas, una que se disponga dentro de la dimensión social. Como podemos visualizar, tenemos diferentes herramientas para ello. Y otra, por ejemplo, que tiene que ver con la dimensión económica. Imaginemos que en la dimensión económica vamos a querer implementar un FQM, una herramienta internacional, y a lo mejor pues una herramienta social, por ejemplo, en el caso de la dimensión social, pues la Social Equity. ¿Mm? Bien, con ello, pues implementaríamos el seguimiento de las herramientas necesarias para implementar las prácticas y dar ese seguimiento a la responsabilidad social de la empresa. Entonces, podría ser esa una de las opciones y por eso se ha creado esta tabla que luego sigue en otro apartado. U otra opción sería, bueno, pues quiero una herramienta que me abarque todo, no quiero recoger diferentes herramientas y entonces opto por mi última columna y pues me interesa mucho, pues, por ejemplo, una GRI, que es de las primeras y bastante completas, o por ejemplo, un Sigma Project, que también abarca las tres dimensiones de la responsabilidad social. U otra herramienta, por ejemplo, una UNE, por ejemplo, ¿vale? Entonces, por eso es la dirección, porque por parte de los diferentes empleados dentro de la organización, pues podemos impulsar y motivar o comentar en reuniones de que sería bueno implementar la responsabilidad social dentro de la empresa, pero después, por ejemplo, el utilizar una herramienta u otra, va a decidir la dirección de la empresa. Entonces, nos quedamos que si solo son determinados miembros de la organización
que pretenden implementarlo, pues va a ser difícil. Entonces, nos aparecen todas estas herramientas que ayudan a monitorizar, ayudan a implementar sistemas de gestión, pero ¿qué sucede? Sucede que alguien tiene que decidir qué herramientas implementar. Entonces, una ayuda sería estas herramientas, disponer de estas herramientas, hacer un listado y de las que disponemos actualmente y qué decisiones vamos a tomar. Y las decisiones, pues es por parte de la dirección, por parte de los directivos, los emprendedores que van a tomar estas decisiones, ¿no? Por eso insisto tanto. ¿M? Bien, como comentada con anterioridad, esta tabla seguía. Vemos que sigue con la económica, la social, medioambiental, pues no ha terminado, pero vemos que la que tiene las tres dimensiones de la RSC, pues también sigue, ¿no? Para ello. ¿M? Entonces, tenemos multitud de herramientas y cada vez van apareciendo más. El tema es mucho también la supervivencia de las mismas, ¿no? Entonces, un primer paso podría ser este. ¿M? Saber qué herramientas dispongo, la empresa, qué herramientas se ofertan, digamos, están disponibles y empezar a pensar qué es lo que podemos ir decidiendo con este aspecto. Entonces, para ayudarnos un poquito más, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues como pretendemos que esa responsabilidad social se instaure dentro de la empresa, está alineado con la estrategia de la empresa, ¿m? No que quede como una moda que en la actualidad está este tema muy en boga, muy de moda y entonces vamos a implementar esto, no. Por medio de la potenciación de las herramientas, ¿qué sucede? Sucede que vamos a implementar de forma adecuada, implementada y una supervivencia a lo largo del tiempo de la responsabilidad social. ¿M? Y entonces vamos a encontrarnos diferentes instrumentos o herramientas que se van a ir adaptando con el tiempo. ¿M? Hay herramientas que han comenzado hace muchos años a desarrollarse, pero claro, la responsabilidad social tiene un hándicap y es que va evolucionando con el tiempo. Consecuentemente, las herramientas también tienen que evolucionar, lo cual no quiere decir que tenga que estar cambiando cada 6 meses, pero sí que ir evolucionando y hacer una revisión, ¿m? Cada cierto tiempo, ¿no? Si no se puede quedar una herramienta obsoleta para la empresa. ¿M? Y además, pues involucrar a diferentes grupos de interés que pueden ser como proveedores, accionistas, empleados. Hay multitud de grupos de interés de la organización a tener en cuenta. También tendrán que visualizar cuáles son los prioritarios, ¿m? Y cuáles son los que no son tan prioritarios. ¿M? Entonces, algo que es sumamente importante, una vez vistas que hay multitud de herramientas, hemos hecho, por ejemplo, un inventario de herramientas, de instrumentos, de indicadores que nosotros podemos utilizar dentro de la empresa. A lo mejor da la casualidad que tampoco utilizamos ninguno, entonces partimos de cero, pero si ya utilizamos alguno, pues vamos a aprovecharlo, ¿vale? Entonces, existen multitud de herramientas indicadores que permiten monitorizar la actividad de la responsabilidad social. Esto conviene mucho hacerlo, esta monitorización, porque que no se quede una mera práctica de que yo hago un buenismo, una determinada práctica, pero que no tiene ningún tipo de seguimiento. ¿M? Para ello, vale, cuando nosotros hacemos algo pero no tiene ningún seguimiento, pensamos que hicimos lo mejor posible. Pero claro, involucrado dentro de la estrategia de la empresa, pues tiene que tener unos objetivos, ¿m? Tiene que alcanzar unas determinadas metas. Entonces, claro, ahí ya está algo que nosotros tengamos que medir y que hacer seguimiento para ello. Entonces, lo que nosotros creemos bueno, ¿cómo tan bueno fue, ¿m? A lo largo del tiempo? Entonces, estas herramientas nos permiten, ¿m? Hacer esa monitorización dentro, ¿m? Del mismo, ¿vale? Entonces, he comentado anteriormente que existen diferentes herramientas que no solo me he basado en autores académicos por el desfase que existe entre, como ustedes sabrán, entre que uno escribe, investiga y demás,
pues pasa un tiempo y allá que lo publica, pues pasa más. Entonces, si a lo mejor pasan 3 años entre que se inicia hasta que se llega a la investigación, pues aparecen nuevas herramientas. ¿M? Incluso no se investigan todas. Entonces, ¿qué sucede? Pues que hay diferentes herramientas e instrumentos que no están contenidos dentro de la literatura académica. Entonces, ¿a qué he recurrido también yo? Pues a diferentes páginas web en las cuales pues elaboraron diferentes herramientas en diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas. Entonces, ahí he sacado más herramientas que realmente no han sido estudiadas y no absolutamente todas se estudian o no se publican tampoco en el tiempo que a lo mejor nosotros necesitáramos saber de esos resultados, ¿no? Bien, entonces dentro del análisis que comentaba, los criterios que podríamos basarnos, en primer lugar, es el número de dimensiones de RSC que abarcan. ¿M? Vale, entonces tenemos diferentes herramientas, las he colocado en diferentes bloques. ¿Abarca todas las dimensiones del RSC o abarca una? Esa sería una de las decisiones que tiene que tomar dentro de la organización para seleccionar una herramienta. Bien, disponemos allí de diferentes nombres, hay más de 200 herramientas. Y entonces, ¿qué va a suceder? ¿Vamos a estudiar todas? Pues igual no, igual vamos a ir indagando en el grado de conocimiento de las herramientas que nos presentan. Incluso a lo mejor hay algunas que tenemos un grado de conocimiento de tan solo el nombre, porque a lo mejor nuestros proveedores lo utilizan o nuestros clientes lo demandan o alguna tipología de este estilo, ¿no? O vemos que en determinada normativa pues se menciona. Entonces, por parte de la dirección, lo que no se suele hacer es un estudio exhaustivo de cada una de las herramientas porque no acabaríamos nunca. Entonces, lo que hace es qué grado de conocimiento de las herramientas tiene y si no, pedir asesoramiento sobre las mismas, ¿no? Tengo estas herramientas, mi interés es este, entonces, ¿en cuáles me podría enfocar? Bueno, pues a lo mejor se puede dar un bagaje, pues, de 4 o 5 herramientas en las que se puede ver un poquito más, indagar un poquito más sobre ellas. Bien, indagar sobre ellas, pues el grado de transparencia nos lo permitirá más o menos, porque hay herramientas que son privadas, son entidades privadas quienes las elaboran, y entonces, claro, el grado de transparencia es muy escaso, porque aparte de la información tipo marketing que dispondrían, no vamos a tener más. Entonces es importante ese grado de transparencia para que nosotros evaluemos bien esa herramienta y si es lo que nosotros al final necesitamos. ¿M? Luego, también algo que nosotros que tendríamos que tener es acceso a la información y el grado de utilización, por ejemplo. ¿No? Son requisitos que nosotros podríamos disponer para hacer una primera comparativa de todas esas herramientas que he presentado, como ir desgranando, filtrando qué tipología de herramientas pues voy a recoger. ¿M? Bueno, hemos visualizado en la tabla 1 es la que contenía anteriormente, que hay herramientas que abarcan solo unas de las dimensiones y otras pues que abarcan más dimensiones, pero también hay algo aquí importante señalado en negrita al final, que abarcan, por ejemplo, distintos países y pertenecientes a distintos sectores. Algo que es interesante también saber es que como que hay determinadas herramientas que están sectorizadas. Por ejemplo, hay determinadas herramientas que son específicamente para el sector turismo, o para el sector aviación. Entonces hay unas herramientas específicas para eso. Entonces, eh, igual también nuestro grado de decisión de seleccionar una u otra también puede ser este. Las más utilizadas en el sector igual es las que más nos puedan interesar y entonces ahí decantarnos por unas o por otras, ¿no? Distintos países, eso también es interesante. ¿Por qué? Porque lo que serían, por ejemplo, diferentes entidades, hay organismos públicos que nos puntúan o nos incentivan o nos motivan para implementar determinado tipo de herramientas en determinados países. Por ejemplo, el Ministerio de
en determinado país, pues sopesa que hay determinadas herramientas que impulsa más, ¿no? Porque o bien la han creado sus organismos porque las creen más adaptadas a sus países, ¿eh? O bien porque eso las creen, aunque no las hayan creado ellos, pues creen que son las mejores opciones que tienen las empresas ubicadas en su zona. Entonces no es tanto como una moda, pero sí que una tendencia en determinados países a implementar determinadas herramientas y en otros países otras. Y entonces hay algo que la empresa tiene que decidir. Quiero innovar, es decir, quiero sacarme de lo preestablecido, de lo que hacen otros, quiero innovar y implementar otra herramienta distinta o quiero alinearme, quiero seguir con las herramientas que utilizan dentro de este sector o de este país. Entonces son decisiones que se tiene que tomar dentro de la organización o bien para estrategias de diferenciación o alineación con lo que se espera en el sector y en el país de ubicación, para ello sobre todo para trabajar con determinados clientes y determinados proveedores que a veces son los principales motivadores e incitadores de utilización de diferentes herramientas e implementación de diferentes prácticas de responsabilidad social. Bien. Entonces, en el mercado de herramientas proliferan muchísimas herramientas y como comentaba anteriormente, pues la empresa le interesa mucho herramientas que se complementan. ¿M? Pero ¿qué sucede dentro de las herramientas, ya que los instrumentos que se elaboran? Pues que muchas compiten entre sí, por ser las mejores y entonces no les interesa nada que se complementen porque pues a nivel privado, pues interesa más que compren su herramienta y no compren otras. Entonces, bueno, pues hay muchos intereses de mercado que también se establecen a implementarse herramientas. No sucede así tanto cuando son promovidas por organismos públicos o organismos subvencionados. Entonces no hay ese interés de mercado, y entonces lo que normalmente brindan son herramientas que se complementen para implementar todas estas cuestiones de ganar-ganar, ¿no? El win-win. Ujú. Bien, criterios para la selección de herramientas. Bueno, cosas que nosotros tenemos que fijarnos, ¿no? Criterios en los cuales nosotros, como parte de la dirección de la empresa, debíamos de fijarnos para seleccionar una herramienta u otra. Bien, el líder que lo promociona, eso que comentaba, es una empresa pública, es una empresa privada, es un organismo subvencionado, ¿vale? Es un impulsor potente. ¿Por qué? Porque es importante, porque también viene de lo segundo, que lo mantenga, que se mantenga el tiempo, porque a veces nace una nueva herramienta, surge, inventan pero luego no evoluciona. Entonces, claro, como nos quedaríamos obsoletos. Pensemos en los móviles, ¿no? Entonces está bien que inventen un nuevo móvil, que se pueda introducir determinado software, pero que si no evoluciona, nos quedaríamos atrás con muchas cuestiones, ¿no? Relacionadas con la informática, ¿no? Bueno, pues no tan exageradamente como nos sucede con los móviles, ¿no? Pero las herramientas necesitan también que tengan cierta evolución, O sea, y que tengan cierta revisión, Entonces, pues, y que se mantengan en el tiempo, Entonces, el líder que lo promocione es importante, verificando también que lo mantenga, que vele por su integridad, que asegure su evolución, que se actualice si es necesario, no es necesario una renovación completa, pero a lo mejor inclusión de determinados apartados o unas pequeñas modificaciones en determinados ítems, porque el tema de la responsabilidad social evoluciona con el tiempo. Entonces, si evoluciona con el tiempo, las herramientas tendrán que evolucionar. Bien, entonces necesita que se asegure su actualización y su supervivencia a lo largo de ese tiempo.
y al mismo tiempo que dote de cierta flexibilidad, aunque las herramientas son normalmente bastante coartadas de cumplir esos requisitos, pues pero que al mismo tiempo resulte una cierta flexibilidad adaptándose a las características y necesidades de la empresa. Y pensemos que las empresas no siempre son del mismo tamaño. Entonces, a lo mejor habrá MIPYMES muy chiquititas, en las cuales pues hay determinados criterios que se van a implementar, determinados ítems, y no podemos pretender que tengan una documentación, utilicen una herramienta que la utiliza una multinacional con, ¿no? Con miles y miles de trabajadores a lo largo de diferentes países. Esos tienen otras necesidades, ¿eh? Cada uno tiene unas necesidades, entonces necesita también cierta flexibilidad en determinados aspectos. Entonces, también herramienta adecuada a las características, al sector, al país, a las características de la empresa. No vayamos a sobredimensionarnos e implementar algo que no tiene sentido hacer en el tamaño y el tipo de empresa que yo dispongo, ¿no? Entonces, hay múltiples factores, hay múltiples criterios que ustedes pueden seleccionar para seleccionar esa herramienta, ¿no? La más adecuada. Bueno, pongo aquí algunas ideas para ello: el número de las dimensiones, la adaptación al sector, el grado de conocimiento de las herramientas, el grado de transparencia, repasamos un poco de lo anterior, el acceso a la información, la actualización, ahí lo vemos en las versiones. Para hacernos una idea, en los móviles tenemos, cuando sale un nuevo software, ¿no? Para nuestro móvil, versión 1, parche con versión 2, parche con versión 3, versión 4, 1.2, 1. Vale. No sería tan extremo en las versiones de estas herramientas e instrumentos, pero sí una cierta actualización. No vaya a ser que la herramienta se haya creado en 1990, estemos ahora en 2024 y algo hemos evolucionado, alguna revisión habrá, ¿no? Para ello. ¿Por qué? Porque además tiene un apoyo de los stakeholders, y los stakeholders eh, y su participación es totalmente necesaria, y surgen necesidades a lo largo y en la evolución del tiempo. Entonces, es algo a tener a consideración. Por ejemplo, el grado de experiencia, pues algo que podría proporcionar sería el número de empresas que han implementado esa herramienta. Eso nos daría cierto seguridad para ello. Y dice, ay, mira, esta herramienta es buenísima, solo una empresa lo ha implementado. Y dices tú, bueno. No, no, 1.400 empresas han implementado esta herramienta. O sea, bueno, pues parece que tiene otra seguridad, ¿no? Vale, entonces, claro, eso va con el criterio también de transparencia. Hay muchas herramientas de carácter que elaboran empresas privadas que, claro, no ofrecen este grado de experiencia, ¿no? El número de empresas que han implementado esto. Me dicen que está granmente probada, implementada, pero no son transparentes con referencia a eso, ¿no? Ese grado de utilización. Y luego, por ejemplo, algo sumamente importante que a lo mejor a priori nosotros no tendríamos contemplado, si pudiera ser de pago o no, porque bueno, ahí puede haber la diferencia de que yo pueda invertir más o menos recursos económicos en implantar la herramienta en cuestión. No solo por las prácticas, sino el pago de la propia herramienta, la certificación, todo lo que conlleva implementar una herramienta. Y también los idiomas. A lo mejor hay una herramienta súper buena, buenísima, que nos han comentado que solo está en chino, pero nadie sabe chino. Y nos es muy difícil conseguir la traducción y la actualización. Por muy buena que sea la herramienta, si nosotros no somos capaces de poder leerla y de poder interpretarla, pues no vamos a poder utilizarla de forma adecuada. ¿Mm? Entonces, como comentaba, por ejemplo, hay herramientas que son específicas del sector. Esta, por ejemplo, es una. Esta es una de las herramientas. Responsible Tourism Institute es el líder que lo promociona, y tiene la Biosphere Tourism, que, por ejemplo, cuando ustedes viajan, hay en determinados hoteles que aparece este tipo de información, ¿no? Con una certificación, sobre todo empresas que son
o sea, cooperan a lo largo de diferentes países, cadenas hoteleras, en las que tienen este reconocimiento, ¿no? En las que pues trabajan todo el tema medioambiental. Entonces, esta herramienta, por ejemplo, se implementa dentro del mismo y está muy enfocado para el sector turismo. Aquí no querramos ser innovadores, que esta es enfocada al sector turismo y resulta que una empresa de fabricación la quiere implementar. No tendría sentido porque los criterios y los ítems que se disponen dentro de esta herramienta, todos están pensados para disponerlos dentro de este sector y si es específico para hoteles, todos los ítems y criterios que tiene que ver con los hoteles. Entonces, la actividad de un hotel es diferente de la actividad de una fábrica, ¿m? Y depende de qué tipología de fábrica, ¿no? Tengamos. Entonces, y ustedes ahí en Celaya pues tienen muchas fábricas, por ejemplo, ¿no? Y también tienen hoteles, buenos hoteles. Entonces, pensemos, las actividades son diferentes y hay herramientas específicas para su sector. Lo que puede ser innovador es que utilice otras herramientas que no se suelen utilizar en esa zona. Pues a lo mejor esta herramienta se empezó a utilizar poquito al principio como elemento diferenciador de grandes cadenas hoteleras, por ejemplo, resorts, etcétera. Y entonces era súper interesante porque estaba súper adaptada a, a este tipo de actividad. Entonces, está muy enfocada, entonces hay ítems que los ves claramente para ello. Número de utilización de toallas. Bueno, vale, pues está enfocada para los hoteles. Por ejemplo, ese ítem en otros sectores, pues no da lugar, ¿no? Luego tenemos Forética. Forética, por ejemplo, es otro líder que lo promociona. Como comentaba anteriormente, se trata de la SG21 que la doctora Marta Ríos, en conjunto con ella y el maestro Ferrer Ríos, y la maestra Ferrer Ríos, perdón, hemos elaborado esta investigación. Incluso ustedes por parte de la Universidad de Guanajuato nos dio la oportunidad también de publicar un libro con esta investigación internacional que nos brindó toda esta oportunidad. También tienen disponible, en este caso en inglés, en español, el libro editado por la Universidad de Guanajuato. Y hicimos, en este caso, una investigación sobre esta herramienta SG21, porque es una herramienta transparente, abarca todos las temáticas de la responsabilidad social, súper interesante porque es bastante fácil y además puede tener opción de pago si se quiere certificar y se quiere elaborar con apoyo de la organización, pero también de forma libre, es decir, bajas la documentación y la puedes implementar dentro de la empresa. Con apoyo de la organización forética, en este caso, si es con apoyo, es de pago, pero si no, se puede implementar porque los ítems están de forma transparente. Es, por ejemplo, una herramienta que también se actualiza a lo largo del tiempo y es multisector, es decir, que sirve para diferentes sectores. No es como la anterior, que estaba enfocada al turismo, está ahí. Sirve para todos los sectores. Entonces, al servir para todos los sectores, ¿qué sucede? Bueno, pues hay ítems comunes y no específicos de un sector. No te va a preguntar por el número de toallas, pero sí te va a preguntar por determinados elementos, ¿no? De utilización que tú vas a tener que desglosar para ello. Por ejemplo. También, por ejemplo, esta herramienta la pueden utilizar las MIPYMES, van desde las MIPYMES hasta las grandes organizaciones y es bastante sencilla. Luego tenemos esta otra herramienta que es súper completísima, la GRI, que disponemos en diferentes idiomas. La Global Reporting tiene un líder que la promociona muy, muy bueno.
Eh, Aquí también para mí de las herramientas más completas porque dispone de distintas versiones en diferentes idiomas. ¿M? Hay la opción de descargarse toda la documentación en diferentes idiomas. Si aparece una nueva versión, normalmente, claro, la primera versión es en inglés y luego a lo largo del tiempo van traduciéndola a los distintos idiomas que son capaces de realizar. Luego existen versiones sectoriales. ¿M? Van adaptando también la herramienta no solo a nivel general, sino a nivel sectorial. Luego hay unas herramientas específicas para las MIPYMES, por ejemplo. Entonces me parece muy completa. El líder que la promociona es muy potente y a nivel de transparencia también ustedes pueden bajar las diferentes, porque están públicas, las diferentes memorias de sostenibilidad, ¿no? Que publican, ¿no? Para cumplir con aquel requisito de la certificación, etcétera, etcétera. Entonces depende el paso que se quiere dar. Entonces me parece, por ejemplo, una de las herramientas muy jugosas para implementar dentro de las diferentes tipologías de organizaciones, porque cada vez se están actualizando, ¿m? No es decir, de un año para otro, pero sí que hacen comités de grupos de interés en las que van actualizando y renovando pues esas herramientas, entonces tienen muchas reuniones para recoger todos los puntos de vista, para ver todas esas actualizaciones, esas cuestiones que hay que tocar a lo largo del tiempo. ¿M? Claro, esto es una evolución, de un año para otro no es, pero como van haciendo esas reuniones, ese feedback, esa evolución a lo largo del tiempo, pues cada ciertos años, pues sacan nuevas versiones, sacan cuestiones muy actualizadas, ¿no? Bien, lo que les comentaba era que estas memorias de sostenibilidad están promocionadas por la Global Reporting Initiative y se basa en esa serie de indicadores que miden pues, la responsabilidad social de las diferentes organizaciones, de las diferentes empresas, que hablo mucho de empresas, pero es para todo tipo de organizaciones, tanto públicas como privadas. Entonces, no solo empresas, ¿vale? Entonces, se elaboran esas memorias de sostenibilidad y las miden, las difunden y miran pues ese desempeño ambiental, social y económico en esas tres dimensiones de la responsabilidad social. Dentro de esa página web pueden encontrar gran información sobre esta herramienta. ¿M? Bien, ¿qué nos permite si no queremos, por ejemplo, certificarnos? Bueno, son unos estándares que se establecen para comprender pues, esos impactos externos de la economía, ¿no? Asociados a la economía, al medio ambiente, a la sociedad y pues a día de hoy que dan gran impulso también a los derechos humanos, ¿no? ¿M? Bueno, pues hay esos estándares que nos establece la GRI, son universales. ¿M? Los hay universales, es decir, que sirven para todos, lo que comentaba anteriormente, de que lo puede implementar cualquier tipología de empresa, pero también hay unos estándares sectoriales y también temáticos, ¿no? Para ello que nos ayuda. Ofrecen cantidad de información, toda una indagación sobre la misma, ¿vale? Entonces tenemos aquí que publican los diferentes estándares y vemos diferentes publicaciones a las cuales nosotros podemos acceder. Pueden visualizar que hay diferentes sectores, que hay diferentes topics y hay diferentes estándares universales en las que te establecen diferentes documentos, ¿no? Para poder elaborarlo. Dispuso aquí en inglés, pero ya les digo que a lo largo del tiempo todas las nuevas versiones van implementando pues en diferentes idiomas y el español es uno de ellos. ¿M? Bien, con el desarrollo de estos estándares permiten actualizar la Junta de Estándares de la Sostenibilidad Global y es un programa de trabajo cada 3 años, lo que les comentaba anteriormente. Eh, Participan gran número de grupos de interés, gran número de personas implicadas en este
grupos de trabajo que se programan para la actualización de los distintos estándares, o sea, la actualización de la diferente documentación ya elaborada, que van actualizándolo a lo largo del tiempo para ver qué nuevas necesidades surgen, pero también a lo mejor pues si se han cometido determinados errores o subsanaciones que se puedan disponer. Bien, por ejemplo, hay el estándar para residuos, muy temático, para que a nivel mundial, por ejemplo, se reporten los impactos sobre los residuos. Entonces, conviene estar muy actualizados porque esto se basa mucho en las tendencias, en las tendencias legislativas, ¿no? En las tendencias que a nivel global se plantean de las nuevas necesidades y retos que se plantean, por ejemplo, a lo largo del tiempo. Entonces, una problemática que tenemos en la actualidad es todo el tema de residuos. Por ejemplo, el tema textil es brutal, ¿no? Cada día compramos más ropa, se tiende a la recirculación, de todos estos tipos de elementos y demás. Entonces, por ejemplo, hay temas muy candentes y muy importantes que pretende resolver, están alineados con las necesidades globales. Entonces, por ejemplo, este sería uno muy interesante para ver. También se presentan informes con normas sectoriales, por ejemplo, el programa sectorial, como comentaba, pues abarca diferentes sectores. En este caso tenemos los estándares para 40 sectores. ¿Cuáles eligen? Los de más impacto, para ello. ¿Por qué? Porque pretenden trabajar para una globalidad. Y entonces, pues normalmente los sectores más pequeñitos, que tienen menor representación, pues eso se trabaja más al final y entonces a veces incluso pues no se llega, ¿no? Entonces, tratan de diseñar unos estándares para ayudar a identificar los principales impactos significativos en ese sector en concreto. Pues, como estábamos comentando anteriormente, si el sector turismo normalmente abarca en muchos países un gran impacto, pues hacer algo con el sector turismo, todo el tema de fábricas también, por ejemplo, ¿no? Entonces, tratan de identificar estos impactos más significativos y elaborar esos estándares para que se lleve a cabo la identificación de los mismos y reflejar esas expectativas de esas partes interesadas, ¿eh? Y luego, en base a sectorial también. Esas bases, estas partes interesadas, las tenemos, perdón, estas partes interesadas las tenemos enfocadas a distintos puntos de vista y hay distintas necesidades a lo largo del tiempo. Pensemos que nosotros mismos como personas vamos evolucionando y tenemos diferentes necesidades a lo largo del tiempo. Pues a lo largo de los años se van planteando esas diferentes necesidades que tienen todos esos grupos de interés y también participan dentro de la elaboración de estos estándares. Por ejemplo, hay los estándares universales revisados en el 2021 y poquito a poco pues se van en función de los informes de sostenibilidad, los sectores, cuestiones que son importantes. Petróleo, gas, carbón, agricultura, acuicultura, pesca. ¿Vale? Por ejemplo, son unos primeros sectores que son priorizados en el programa sectorial, ¿no? Para ello. ¿Por qué? Porque tiene muchos impactos medioambientales. Eso es importante. Pero también sociales. Sociales de diversa índole y económicos. Entonces, priorizan todos aquellos sectores teniendo en cuenta unos criterios. Vale. Entonces, esos criterios se basan en todos esos impactos y cómo repercuten en ello. Así, lo que hacen es ese diseño y enfoque pues, hacia los diferentes estándares sectoriales que a lo largo del tiempo vemos cómo van evolucionando. Entonces, imaginemos ahora todo este tema relacionados pues,
con el petróleo, gas, la agricultura, toda la problemática que nos acontece. Entonces, tiene todo el tema de los pesticidas, etcétera, etcétera. Todo al final va evolucionando a lo largo del tiempo y algo que no teníamos contemplado anteriormente tenemos que introducirlo. Como universalmente no somos nosotros la universalidad del conocimiento, por eso necesitamos las otras partes interesadas que nos comenten qué otros aspectos con otros puntos de vista de aquellas necesidades que se establecen. Entonces, esa memoria de sostenibilidad que comentaba anteriormente permite a esas organizaciones cómo gestionar ese impacto ambiental, ese impacto en las tres dimensiones de la responsabilidad social frente a los grupos de interés. ¿Qué se elabora? Lo que nosotros que tenemos que trasladar es una documentación física o una documentación que nosotros tengamos en el ordenador, pero una documentación, es decir, es lo que nos llama elaboración de un informe, pero un informe que no es de 2 páginas, lo que le llaman informe, es un documento elaborado en base a muchos de los ítems de cada una de las dimensiones de la responsabilidad social, de todos los ítems tratados en las que hay que ir recogiendo toda esa documentación. Piensen, estos informes son muy elaborados. Hay empresas, por ejemplo, grandes organizaciones que a lo mejor tienen 150 hojas, o sea, tienen muchos sitios, son empresas multinacionales en las que tienen que reportar cantidad de información, o sea, que no es un informe de 2 hojas que he presentado y es rápido y solo abarca una cuestión muy meramente sustancial, no. Igual la palabra informe se nos puede ir a que es laxo y que es corto. No, no. Son verdaderas documentaciones elaboradas a través a través de estas memorias. Por eso tenemos que darnos cuenta que si utilizamos esta herramienta, utilizarla bien, qué tipo de estándar es el que nosotros vamos a recoger. Sectorial, universal, si somos una MIPYME y que tenga una elaboración adecuada. Igual 150 hojas de recogida de información para una MIPYME es una exageración. Entonces, ¿por qué? Porque igual no tiene tiempo para elaborar toda esa documentación, solo se le va a elaborar esa documentación y no es necesaria la recogida de esa información porque habrá cantidad de información a nivel internacional que no tenga que disponer a lo mejor, ¿vale? Entonces, pero no solo la elaboración del mismo, porque no se trata de solo elaborar ese informe. Lo que comentaba anteriormente, mediante la estrategia que se implementan una serie de prácticas, se recogen una serie de indicadores, se recogen esa serie de indicadores que hay que llevar un análisis para la mejora. O sea, por eso tiene que estar elaborada dentro de la estrategia. Elaboramos ese informe lo vamos a leer y además hacer un comparativo a lo largo del tiempo. ¿Vale? Hemos implementado a lo mejor determinada práctica de ahorro energético. ¿Cuánto consumíamos el año anterior? Lo tenemos que tener documentado. ¿Cuánto consumimos ahora una vez implementada esa buena práctica que hace referencia a esa eficiencia energética? Pues lo tenemos que tener documentado. Vale, podemos tener facturas o podemos tener otra documentación adicional, pero lo vamos a reflejar en ese informe para ver la medida que nosotros hemos implementado, si ha sido efectiva o no. La cuantificamos mediante número y hacemos esa comparativa de números. Entonces, una vez hecha esa comparativa de resultados que hemos obtenido, ¿qué sucede? ¿Hemos mejorado? ¿No hemos mejorado? ¿Seguimos con esta línea de buenas prácticas? ¿Hay algo que nosotros debamos subsanar para alcanzar los objetivos que nosotros pretendíamos? Entonces, un seguimiento.
como un ítem que a lo mejor puede ser con esa eficiencia energética de haber planteado esa buena práctica, puede ser otra relacionada con los residuos, lo cual también tendremos que tener documentado. Si nosotros pretendemos bajar con una buena práctica la generación de residuos de papel, elaboramos nosotros en nuestra memoria, tendremos registrado de alguna manera cuántos residuos teníamos, hemos contabilizado el año anterior, y este año, mediante la aplicación de esta nueva práctica, ¿hemos conseguido reducir? No. Igual no es lo adecuado, no hemos conseguido reducir o hemos conseguido reducir, pero nosotros incluso ya no es el objetivo de reducir. Ahora se enmarca dentro de la estrategia de la empresa la reutilización, con lo cual vamos a tener que implementar una nueva práctica. Por una parte, tendremos que seguir con la práctica de reducir los residuos y por otra parte, los residuos que nos queden, reutilizarlos, pero tendríamos que contabilizarlo igualmente. ¿Cuál es la generación de residuos y que finalmente nos queda? ¿Cuántos han sido reutilizados? ¿Cuántos no han sido no reutilizados? Y el por qué. Y así una mejora continua. Entonces, la implementación de estas prácticas conlleva un gran trabajo. ¿Vale? Entonces, por ello, esta memoria de sostenibilidad me parece sumamente, por ejemplo, me parece una herramienta muy útil porque las empresas pueden empezar, ir descargando la documentación, ir empezando a utilizar la herramienta, ir viendo hasta qué dimensión pueden abarcar el llevar a cabo la utilización de la misma, ¿no? Y ese monitoreo, es decir, lo hemos cubierto y ya está, y lo hemos publicado. No, hay que hacer ese seguimiento y ese análisis de mejora. Lo que pretendemos es esa mejora continua, ¿m? Como objetivo, como nos menciona, de esa memoria de sostenibilidad, ¿no? Y con ella todas las herramientas. En todas las herramientas que utilicemos, se va a plantear una serie de ítems que vamos a tener que recoger antes y después, implementar una serie de prácticas, hacer un seguimiento de las mismas y luego un análisis de mejora. Sin embargo, el planteamiento de la implementación de las prácticas va a ser de una manera u otra en función de la herramienta, ¿no? Pero básicamente casi todas se gestionan de esta manera. ¿Cuáles son beneficios de implementar, por ejemplo, la memoria de sostenibilidad, así como otras herramientas? Bueno, en el caso de la memoria de sostenibilidad, pues mejora la reputación, por ejemplo, de las empresas, por medio de esa promoción de la responsabilidad social. También diferencia un mercado globalizado porque no todas las organizaciones implementan esta herramienta. Que esta herramienta, para estar bien implementada, tiene que ser publicada la memoria por parte de la empresa, entonces tiene que ser transparente. Además, pues promociona también ese uso eficiente de los recursos y adaptación al cambio. ¿Por qué? Porque dense cuenta que mencionaba anteriormente que cada cierto tiempo, por ejemplo, esta herramienta se actualizaba. Entonces, claro, al actualizarse, tienen contemplado los diferentes cambios que han de venir por parte de las expectativas de los diferentes grupos de interés, legislación que impera a nivel global, etcétera, etcétera. Entonces, se adapta al cambio. Ese es uno de los principales beneficios que se tienen, ¿no? Y que se forma, que se introduce, como nos menciona ahí, pues de forma transversal. Además, aquí es algo importante que comentaba antes. Esta herramienta como es de una organización, ¿m? Una entidad, ¿m? Que no es privada, es una organización con fondos públicos, complementa su certificado ISO, es decir, es complementaria, por ejemplo, en las memorias de sostenibilidad
con todas las normas ISO, en este caso, que pueda tener a lo mejor implementada la empresa. Por ejemplo, la ISO 26000, ISO 9001, ISO 14000, ISO 45000, o sea, es decir, otras normas que tienen que ver, por ejemplo, con temas medioambientales, con temas de calidad, etcétera, etcétera, que se complementan. Eso es interesante, por ejemplo, es uno de los beneficios que tiene la memoria. Así como otras herramientas no se complementan. No te van a comentar o no van a publicitar o no van a explicitar, que esta herramienta no se complementa con ninguna de las demás. Simplemente obvian esta información. En cambio, cuando una herramienta se complementa con la otra, es decir, la recogida de información te va a valer y se va a complementar, no vas a duplicar informaciones, pues sí que te lo menciona. Entonces, ese sería el truco de visualizar una herramienta u otra. ¿Mm? Bueno. ¿Qué pasos serían en este caso para implementar este tipo de herramienta? Bueno, ¿cuáles son la identificación de los aspectos más relevantes? En la toma de decisiones para las diferentes partes interesadas, los stakeholders? Esas partes interesadas tenemos que tener en cuenta que son tanto externas como internas. Entonces, bien, algo que nos indica aquí es lo que comentamos anteriormente, que tiene que ver con la estrategia. Entonces, bien, está todo esto, pero ahora vamos a priorizar y nos plantea una matriz de priorización, ¿vale? En las que nosotros vamos a destacar en una matriz para un análisis y vamos a identificar cuáles son aspectos de menor importancia hasta los que disponen de mayor importancia. Entonces, porque nosotros podemos hacer una serie de listados de análisis de temas de interés con los diferentes impactos sociales, económicos, ambientales y su influencia en la toma de decisiones en función de sus grupos de interés y la estrategia de la empresa. Pero aparte de hacer ese listado, conviene esa priorización y vamos a identificar cuáles son de mayor importancia, porque a lo mejor la empresa no puede dotar de unos recursos inasumibles para la misma para implementar prácticas de responsabilidad social. Entonces tendremos que centrarnos en qué, en lo importante. ¿Mm? Bien. Nos vamos a la validación de los diferentes aspectos, determinación de aspectos concretos que deben de incluirse dentro de ese informe, de esa memoria. ¿Cuál va a ser el alcance, la cobertura? ¿Va a ser ese intervalo temporal? No vaya a ser que nosotros vayamos a establecer unos indicadores o establecer ese seguimiento y no. Bueno, pues lo vamos a hacer, hacemos ese seguimiento una vez al mes y aún no acabó el mes y aún no acabamos el informe previamente. Entonces nosotros tenemos que tenernos dando cuenta de todo ello. Y también la evaluación de los diferentes indicadores. Bueno, analizar qué resultados nos han dado y qué mejoras nosotros debemos implementar. ¿Vale? ¿Cuáles son lo que comenta como susceptibles de mejora? Entonces, a lo mejor todo nos ha salido bien. Imaginemos que hemos implementado unas buenas prácticas y todo nos ha salido bien. Y dices, ¡ay, trabajo hecho! No. ¿Mm? Algunos incluso son susceptibles de mejora, ¿no? Esto es como a lo mejor en una asignatura A. eh, tengo la asignatura y ya he pasado la asignatura. Bueno, vale, es un primer paso, está bien. ¿Y por qué no ir a por más nota? ¿Vale? Entonces sería un poco ese sentido, ¿vale? Entonces, aunque diera buenos resultados, incluso a lo mejor nosotros podemos exprimir más y dar mejores resultados. Como por ejemplo antes lo que comentaba, a lo mejor nuestro primer objetivo era reducir, pues tantos kilos de residuos, ¿no? Al año o tantas toneladas de residuos al año. Bien, y al cabo del año lo hemos conseguido. ¿Y nos paramos ahí? No. Es análisis de mejora, es decir, bueno, ¿podemos seguir reduciendo? No, igual vemos que no nos da alcance a reducir más.
pero sí podemos reutilizar ciertas cosas. Bueno, pues entonces ahora, además de reducir, que hemos alcanzado y tenemos que mantener este nivel, pues ahora damos un paso más en ese análisis de mejora y vamos a la reutilización, a la circulación, a la recirculación. ¿Vale? Bien, también cabe identificar qué campos donde no satisfacen las expectativas de los grupos de interés y establecer esos objetivos para el desempeño. Entonces, es sumamente importante porque hay cuestiones que a lo mejor que son demasiado banales y que la empresa está a lo mejor empeñada en, en implementar esfuerzos sobre ello y realmente no se están viendo frutos. Entonces, hay que hacer un análisis continuo de ello. ¿M? Bien, hay que elaborar toda la documentación. ¿M? También comprobar la calidad de los indicadores en base a la metodología de la recogida de datos. Eso a veces es muy importante porque igual utilizamos una determinada metodología y nos dan buenos números y luego nos hemos dado cuenta que en la realidad se nos escapan cosas. ¿Vale? Entonces hay que ir verificando todo aquello que nosotros vamos planteando, no solo dar por bueno, sino que hacer un análisis de mejora continua a lo largo del tiempo y verificación. ¿Vale? Se elabora la memoria en base a los estándares GRID y luego se puede certificar o no o verificar la memoria según esos estándares. Depende del objetivo que tenga la empresa. Y claro, cuando ya hay más certificación, auditorías y todas este tipo de cuestiones para hacer el seguimiento, ¿qué sucede? Bueno, pues que hay que implementar más recursos, normalmente más recursos económicos, porque normalmente las certificaciones, los reconocimientos, las auditorías, que venga alguien de fuera a verificar que tú realizas el trabajo de forma adecuada, pues hay que pagar. Entonces, como hay que pagar, pues recursos económicos. También tendremos que tener en consideración si se implementan o no. Bien. Se ayuda en la tramitación, en este caso de la solicitud de las certificaciones, y se tienen auditorías externas y soportan las correcciones de la auditoría siempre y cuando se alcance esta tipología, ¿no? Mediante, por ejemplo, esta herramienta GRI. ¿M? Entonces, espero que haya quedado más o menos, me he involucrado más en esta herramienta porque la verdad es que sí soy una fiel defensora de la misma. Creo que es una herramienta sumamente amplia. Para implementar dentro de las empresas y quise indagar un poquito más, además de los criterios establecidos previamente, ¿no? En los que podemos basarnos la elección de unas herramientas u otra, pues presentarle una herramienta más específicamente para que supieran un poquito más de ella, sobre la misma. Eh, no nos da tiempo a comentar cada una de las herramientas, son más de 200 las que he visualizado, pero sí que he seleccionado la que creía más conveniente, que podría dar más cabida a más necesidades, tanto de sectores como de forma universal como procedente de diferentes países y que tiene un conocimiento ampliamente mundial, ¿no? A lo largo de la misma. Entonces, ahora quedo a su disposición si quieren realizar algún tipo de pregunta, tienen algún comentario, quieren indagar sobre alguna cosa. Solo espero que no le haya sido... He intentado ser bastante sencilla en la explicación, aunque sé que utilizo términos bastante específicos, pero bueno, he intentado ser pues más sencilla para intentar captar todos estos elementos, ¿no? De los cuales estoy hablando. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para ello. Muchas gracias, doctora María Dolores Sánchez. Es una maravilla tener o contar con las nuevas tecnologías de la comunicación y que podamos de manera instantánea comunicarnos y tener la conexión con gente del otro lado del mundo. Somos unos afortunados en nuestra generación
que estamos transitando a la cuarta gran revolución de época de la historia. Tenemos al alcance una serie de instrumentos que nos permiten em, asirnos del conocimiento de una manera sumamente rápida, versátil y dúctil. Doctora María, antes de ceder la palabra a todos los chicos que están aquí, que es lo más granado de la licenciatura en Administración Financiera. Casi, casi los escogieron así por ser los más selectos y más inteligentes de la carrera de licenciado en Financiera, ¿verdad? Administración Financiera. Están aquí, es un grupo muy nutrido y yo le garantizo que son muy inquietos y van a hacer preguntas atronadoras, fuertes, detonantes, eh, muy, muy polémicas. Pero antes de eso, antes de que se animen a hacer esa serie de preguntas, yo quisiera, más allá de la parte técnica del término de responsabilidad social, que es muy, 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 muy valioso, muy importante tenerla en cuenta, ¿no? Desde el punto de vista de lo corporativo, desde el punto de vista de lo técnico. A mis inquietudes, surge toda esta explicación, doctora María Dolores, de lo que usted acaba de decir, pero más allá de la parte técnica, yo quisiera rescatar una serie de reactivos, una serie de preguntas que aterrizan más en la parte social y epistemológica. Le voy a hacer unas preguntas muy generales que surgen de esta explicación y por los tiempos a lo mejor no va a ser posible responderlas. Pero bueno, si quiere contestarme una, dos o ninguna, lo que usted quiera, o solamente tenerla para futuros encuentros que tengamos con los estudiantes y con los profesores, lo podemos hacer. De toda esta disertación tan buena que tuvo, doctora, me surge, por ejemplo, el concepto de responsabilidad social. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su génesis? ¿Y en qué contexto cultural y económico se propone este constructo? Otro asunto que me movió mucho es, ¿existe una tipología de la responsabilidad social? ¿Existe o no existe? Porque las definiciones hay diferentes tipos de responsabilidad social, pero ¿se maneja en las tipologías o cómo se manejan? Otra pregunta que me surge a bote pronto, ¿qué factores inhiben o impulsan su realización de la responsabilidad social? ¿Qué factores? Y también me inquieta mucho saber cuáles son las raíces ético-filosóficas de la responsabilidad social, porque este es un concepto eminentemente ético, ¿no? Otra pregunta que me surge de toda esta cátedra que nos acaba de dar, ¿solo aplica a la empresa la responsabilidad social o en qué otros ámbitos aplica? Otra pregunta, ¿qué implicaciones tiene a nivel sociológico? Otra pregunta que me surge es, cuál es el grado de éxito en Europa y en América? Si es que más o menos puede ser medible. Otra pregunta más o menos, ¿cuál es el modelo más exitoso y cuáles han sido sus claves para su éxito? Y finalmente me surge también otra pregunta, que es, ¿existe una metodología para medir el impacto de la responsabilidad social a nivel social? Todos esos cuestionamientos, doctora, pues me surgen yo de formación como historiador, inmediatamente me surgieron todo este tipo de dudas y me encantó el tema porque es un tema que yo he dado clases en LAF, en Mercadotecnia, y escucho a los alumnos que es un tema que lo repiten de manera continua, responsabilidad social. Lo tienen así al dedillo, lo manejan muy bien, lo utilizan de manera continua. Entonces, a- a partir de esta explicación y a partir de todo lo que he recogido de mis alumnos, pues me surgen todo este tipo de interrogantes. Mm, No sé, doctora, si quiere responder alguna o le damos la palabra a a los chicos para que hagan alguna pregunta, que tengan alguna inquietud para la doctora. No sé, les cedo la palabra a ustedes. ¿Quieren hacer alguna pregunta a ustedes? Sí. Ok, más fuerte para que los escuchen.
No, pero yo creo que sí, sí son importantes las que están preguntadas, entonces pues los quedamos. Se quedan con esas. Muy bien. ¿Alguien más de ustedes que tengan alguna inquietud, alguna pregunta? Ah, mm, bueno, entonces, doctora, los chicos se quedan con las preguntas planteadas. No sé si pueda responder a alguna de ellas o adelante. Y por el Hola. tiempo, pues también que Sí, hola. es tremendo. Uy, esto se quedaba para... Veo que tiene pocas preguntas, ¿no? Ujú. Bien, Que apriete entonces, con un... sí, que quiere poco indagar. Bien, la terminología. Voy a concretar, por ejemplo, en este caso. Bueno, con referencia a la terminología, en mi caso, y por eso voy a contextualizar, en mi caso, que yo soy del área de organización de empresas, ¿m? Por eso hablo del tema de las empresas y a veces menciono el tema de organizaciones, ¿m? Pues lo podemos encontrar con diferentes acepciones, ¿vale? Entonces, encontramos ahora mucho el tema de la responsabilidad social, pero también podemos encontrarnos si nos vamos a específicamente a temas de relacionados con las personas, sobre todo las personas dirigentes, ciudadanía empresarial, aunque también podemos tener un término que ética de los negocios. ¿M? O, por ejemplo, pues hay otras más tendencias que también podrían denominarse desempeño social. ¿M? Ahora se utiliza, bueno, un poquito más es el desarrollo sostenible, la sostenibilidad. Como comentaba anteriormente, todo el tema de la responsabilidad social va evolucionando con el tiempo. Yo me he quedado más con este término que he utilizado desde a lo largo de este tiempo, que me parece un término bastante concreto, pero ya hace muchos años que tiene otras acepciones. Pero como comentaba que la responsabilidad social iba evolucionando, ¿qué le pasa a la evolución? Que también va evolucionando con los términos. A lo mejor lo que conocemos ahora como responsabilidad social, pues hay una tendencia más plausible, por ejemplo, sobre todo en esta zona de denominar sostenibilidad lo que es responsabilidad social, porque ese término pues se lleva mucho más y esa acepción pues a lo mejor recoge un ítem más de lo que incluye responsabilidad social que se utilizaba más en estos tiempos hace poco. Bien, hace poquitos años. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues que hay igualmente detractores y defensores de ello. Yo cuando planteé mi tesis doctoral en el año 2010 sobre este tema, me comentaron, uy, este tema es obsoleto porque este tema no se va a interesar absolutamente a nadie, ni le interesa a nadie, ni le ha interesado nunca a nadie. Fue lo primero que me dijo quién iba a ser mi director de tesis. Y yo dije, pues yo, en cambio, pues lo que le he leído hace años, que era más del acercamiento social, ¿no? Porque depende de la necesidad que se tenga en el momento, ¿no? De ese acercamiento social y esa necesidad social, sobre todo el ámbito social, ¿no? Que había hace muchos, muchos años, pues ya había esta, digamos, esta tendencia a la responsabilidad social que eh, puede tener acepción y terminología en la actualidad. Y la verdad que yo discrepé con mi futuro director de tesis en su momento de que este tema podría no estar en boca porque han pasado del 2010 hasta el 2024 una serie de años y cada vez se va con esa tendencia más abrumadora. El término igual, yo me he quedado en esos años en los que se utilizaba más y que aún se sigue reconociendo, pero ahora se tiende a utilizar más ese término de sostenibilidad que comentó mucho más años anteriores tenía más ese cariz como desempeño
social, ¿no? Más ese desempeño social y se hablan muchas disertaciones con esa tendencia. ¿Por qué? Porque las necesidades serán de otra tipología a las necesidades que nosotros tenemos actualmente. ¿M? Ahora preocupan los residuos. Como comentaba anteriormente, bueno, pues tenemos que tener en cuenta, si queremos ser responsables socialmente responsables, tener un comportamiento socialmente responsable, tener en cuenta esa nueva preocupación. Hace más de 50 años la principal problemática no era tener más o menos residuos, era sobre todo el carácter social. Y ahora pues hay muchas cuestiones de carácter social, muchas cuestiones trabajadas, dirigidas hacia la ética, muchas cuestiones de carácter medioambiental, por todo el tema relacionado con la sostenibilidad que nosotros podemos tener sobre el mundo general, la Tierra, ¿no? Nuestro globo terráqueo. Entonces, eh, lo que intento es responder a varias de sus preguntas a la vez, ¿no? Con referencia a eso, que el término que utilizamos, ya solo el estudio de cómo llegar ahora a lo mejor al término de la circularidad y de la sostenibilidad, ¿no? Cómo se inició y pasó por la responsabilidad social en determinado momento. Y esto lo podemos ver en las diferentes empresas cuando denominan sus departamentos. Antes había un departamento de recursos humanos, luego un departamento de gestión del talento, otro departamento ahora de cultural, un departamento, pues van cambiando con el tiempo, ¿no? Todo este término. Pero el pozo, a lo largo del tiempo, tiene esa raíz social, ¿m? En su inicio porque era un- la principal problemática. De las principales problemáticas que he comentado anteriormente, que nosotros tendríamos que visualizar, ¿no? ¿Cuál es la del momento más acuciante para resolver en función de los grupos de interés? Yo lo que he leído anteriormente a este término que me ha abocado más a él, sería ese, ¿no? Todo el tema del desempeño social y toda la ayuda social que se hacía inicialmente. Y que luego, a lo largo del tiempo, en principio serían las personas, ¿no? que tenían esas iniciativas y que luego a lo largo del tiempo las empresas también se han encontrado como esa ciudadanía empresarial que también debe aportar, ¿no? Su granito de arena para elaborar esas prácticas sociales, esas prácticas socialmente responsables, que las personas debemos de tener ese comportamiento socialmente responsable y las empresas también, pero al fin y al cabo las personas componemos las empresas, o sea que tenemos de carácter individual, tener ese tipo de comportamiento y de carácter empresarial también disponerlo para ello. ¿Solo responsabilidad social de las empresas? No, simplemente es que yo pertenezco a esa área y entonces pues me foco más a las empresas como parte de mi estudio. Es realmente el enfoque que dirijo, ¿no? Sobre las conferencias y estudios que realizo. Es por esa área. Ahora bien, no son las únicas, pero sí creo que son las que también deben aportar, ¿m? No solo a nivel individual, como persona, tú, en la sociedad, sino que parte de la sociedad también son esas organizaciones y esas organizaciones también pueden aportar muchos recursos, muchas ideas, muchas buenas prácticas a implementar a las personas el conjunto de la sociedad, devolverle todo aquello que también ellos están recibiendo, ¿no? En ese sentido, ¿no? No sé si respondo bueno, creo que puedo responder así a varias de sus preguntas, un poco de forma resumida para ello, ¿no? No sé si quería comentar alguna cuestión más. No, pues por mí yo creo que está resuelto el asunto, doctora.
pues yo agradecerle a los alumnos, agradecer a la doctora Celina que me invitó a moderar esta ponencia o esta conferencia magistral. Y no, pues más que agradecerles a usted por la capacidad que tiene para exponer todo el bagaje que ha adquirido en relación a este tema, a los alumnos por estar aquí presentes y empaparse. Créanme que yo recuerdo en mis ayeres cuando fui estudiante universitario, ya hace algún tiempecito de eso, ustedes yo creo que todavía no nacían, eran otros tiempos, otra época, eran otras circunstancias. Y cuando a nosotros llegaba un invitado extranjero como conferencista, era un gran evento porque era realmente muy raro contar con un conferencista internacional. Se llenaban las salas de una expectativa máxima porque era muy raro que extranjeros llegaran a las universidades a darnos conferencias. Ahora tenemos la maravilla de la tecnología que nos permite al instante conectarnos en cualquier parte del mundo con cualquier persona y, y tener todo esto que estamos teniendo, un conocimiento fresco, actualizado, de gente con alta capacidad de otras nacionalidades y que nos vienen a refrescar lo que nosotros, o ustedes como estudiantes de licenciatura en Administración Financiera, están obteniendo. Pues agradecer nuevamente la paciencia, el tiempo que dieron para ello. Y doctora Celina, pues gracias a usted, si gusta No, si despedir quieres o... aquí ya. Sí. Sí. Ujú. Bueno, pues chicos, nuestros estudiantes, si podemos darle un aplauso a la doctora María. Ujú. Ah, muchas gracias. Agradecer enormemente la oportunidad y espero que contribuya con mi pequeño granito de arena porque realmente creo en esta temática. Bueno, pues agradecemos a la doctora María por apoyarnos con esta conferencia magistral y los invitamos a que sigan participando en las actividades de este octavo Congreso Emprendinova y de la cuarta cátedra magistral. ¿Sí? Adelante. Gracias. 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 Ah, pues muchas gracias, María. Hasta Gracias, luego. gracias. Hasta luego, gracias, Venga, Sí, porque ya chao, para ti hasta luego. ya, Chao, ya hasta casi las luego, 8, chao. ¿verdad? Sí, sí. gracias. Muchísimas Chao, hasta gracias. Hasta luego. luego. Chao, Adiós. chao.